Buenas noches, le damos gracias a mis hermanos que pudieron venir y asistir en esta tarde. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a partir orando al Señor. Si puede ponerse en pie y que hagamos una pequeña oración para empezar este estudio. Dios santo y verdadero, Dios del cielo y de la tierra, te agradecemos, Señor, porque eres nuestro Dios, porque nos cuidas y nos guardas, nos alimentas y nos proteges, nos ayudas, nos consuelas, nos soportas y nos das vida. Y te ruego, Señor, que nos seas, Señor, ayudando, dando el alimento, mi Dios, para nuestra integridad, para nuestra vida, para nuestro conocimiento, para entender y conocer lo que tú quieres para nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por todos nuestros hermanos, que los seas cuidando, guardando, Señor, y aquellos que vienen en camino los seas trayendo pronto, Señor, y te ruego una bendición para cada uno de ellos. Y te bendecimos, y te agradecemos, y te glorificamos en tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, los días martes les vamos a dedicar a hacer estudios partiendo, bueno, como lo ha hecho mi hermano Daniel Huincahue los martes pasados. Y hoy me tocó a mí ver este tema, de hacer un estudio. En la iglesia se tiene un poco de desconocimiento qué es lo que es el liderazgo cristiano. Y este es el estudio que vamos a hablar. Esto tiene una combinación de liderazgo cristiano desde el enfoque cristiano, pero también desde el enfoque organizacional. Las empresas tienen un orden organizacional, donde se organiza de acuerdo a una estructura, ¿cierto? Y la iglesia también es una organización sin fines de lucro, pero es una organización con una estructura, que tiene una estructura jerárquica, que tiene una derivación en la cual usted puede ver que hay un líder, que es el obispo, también están, ¿cierto?, los ministros, los diáconos y los que sirven al altar. Muchas veces se le denomina de diferentes nombres. Entonces, si nosotros tenemos una estructura en la organización dentro de la iglesia, organización se refiere a un conjunto de orden dentro de una entidad, ¿cierto? Entonces, la organización no es mala. Hay un versículo bíblico que dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Entonces, Dios no quiere que la iglesia de Él sean desordenadas, sino ordenadas. También quiere que la iglesia sean planificadas. Usted sabe que Jesús vino a este mundo a darnos salvación. Pero esa salvación viene por una planificación, que todos conocen como el plan de salvación. Entonces, esa planificación que tuvo Dios para enviar a Jesús es de acuerdo a un plan de salvación. A Dios no se le ocurrió un día decir, voy a enviar a mi hijo, se me ocurrió hoy día. Dice la Escritura que desde la fundación del mundo, Dios tenía programado cómo salvarnos a nosotros. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, en los postreros tiempos, Dios nos habló por los profetas, pero ahora, en los últimos, nos habla por medio de su Hijo. Porque Él tenía planificado hacer, como hablamos el domingo, un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto implicaba que Jesús fuera heredero de todas las cosas. Acá hay un video
que tiene que ver con tipos de líderes. Con esto vamos a representar los líderes dentro de una iglesia, pero usted también puede ver qué tipo de liderazgo es usted en su casa. Todos nosotros ejercemos un tipo de liderazgo, ya sea con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras iglesias, porque todas las personas tienen y se le delega una autoridad o un poder de ejercer ciertas funciones. Por ejemplo, cuando usted tiene el rol de mamá, ejerce una función en la cual organiza, ¿cierto? Planifica muchas cosas, las que derivan, en cierta medida, qué va a hacer en la mañana, qué va a hacer en la tarde, qué va a hacer en la noche, ¿cierto? Así también derivan muchas cosas en el plano organizacional dentro de la iglesia. A ver, voy a ver cómo reproducir esto. Muchos autores coinciden que el liderazgo es la capacidad de influir en los demás con el propósito específico. De allí la importancia en desarrollar este potencial en los futuros profesionales, en este caso con respecto a lo que deriva en el plano de una empresa, a fin de que sean agentes de cambio en la organización y, por supuesto, en la sociedad. Si nosotros ejercemos un liderazgo dentro, en este caso, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de las iglesias, con nuestra familia, aquellos que no son convertidos, podemos también hacer un cambio dentro de nuestro conjunto, pero no solamente el conjunto, también la sociedad. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no tomamos, en cierta medida, la autoridad, o en este caso hay una palabra que ocupan actualmente que se llama empoderarse, si nosotros no tomamos ese poder que Dios nos da para ejercer toda autoridad, dice la Escritura que nosotros tenemos toda autoridad ¿sobre quién? Sobre los demonios, ¿cierto? Y Dios nos dio toda autoridad para predicar el Evangelio. Entonces, si nosotros evangelizamos, estamos tomando autoridad delegada de Dios, de Jesús, en la cual nosotros podemos hacer un cambio en nuestra organización, que puede ser nuestra familia, nuestra empresa, nuestra iglesia, o también en nuestra sociedad, en Chile, en Santiago, en la comuna de Maipú, en nuestro pasaje, ¿cierto? O en el mundo. Entonces, el liderazgo lo que significa es que usted tiene la capacidad de influir en personas para un propósito. Y el propósito de Jesús es que se conviertan al Evangelio. Voy a sacar un poco esto porque quería reproducir un video y lo voy a poner así. Los tipos de liderazgo. Existen varios tipos de liderazgo. Acá vamos a ver algunos. Y estos son tipos de liderazgo organizacional que se derivan dentro de una empresa.
pero también son liderazgos que podemos ver dentro de una iglesia, porque la iglesia también es una organización. Ya, el primero dice que es el líder autocrático. El líder autocrático es un líder dictatorial. Los líderes dictatoriales, como dice ahí, cuentan con el poder absoluto sobre el equipo, sobre su iglesia, sobre la grey, sobre las ovejas, sobre su familia, sobre su esposa, sobre sus hijos. Y en las sugerencias no son bienvenidas. Es sumamente eficiente a la hora de tomar decisiones. Muchas veces son eficientes, otras veces no lo son. Lo que significa que el líder autocrático no le consulta a nadie, no le pregunta a nadie lo que debe hacer, tampoco pide opinión y tampoco acepta opiniones. Entonces, este líder es autosuficiente, él cree que sabe todas las cosas con respecto a cada uno de los integrantes, toma todas las decisiones en una iglesia, o en una organización, o en su familia, y no deriva autoridad a nadie más. ¿Usted cree que Jesús es un líder autocrático? ¿Puede levantar la mano si cree eso? Podríamos pensar que sí, podríamos pensar que no. Para eso estamos en este estudio, para ver qué tipo de líder era Jesús. Porque lo importante aquí no es el tipo de líder que quiera ser yo, ni usted, es quién era Jesús. Porque Él es el modelo de persona que nosotros debemos de imitar. Entonces, ¿Jesús era un líder autocrático? Jesús, en alguna ocasión, le dijo a sus discípulos, id y predicar de 2 en 2, y donde los acepten y los reciban, decirles bienaventurados. Si no lo reciben, sacudan su polvo de los pies y se van. ¿Qué hizo Jesús? Id, sanar enfermos, ¿cierto? Sacar demonios. ¿Qué hizo Jesús? Delegó autoridad. Muchos líderes de la iglesia confunden el liderazgo autocrático con que si no lo ejercen, tienen un problema dentro de sus iglesias o dentro de su familia. Porque si no son dictatoriales o autocráticos, ellos piensan que se les descontrola el asunto. No tienen bajo control todo, sino que cada uno se manda por su lado. Probablemente en algunos casos pueda ser así. Pero por lo general los líderes autocráticos son dictadores. Controlan todo. El líder participativo. Estos líderes, aunque encargados de la decisión final, permiten la contribución de otros integrantes del equipo. ¿Por qué se llama participativo? Porque tienen un conjunto de personas en el cual se apoyan, escuchan sus ideas, atienden las buenas, dejan las malas de lado, pero él, en cierta medida, tiene el control de la última decisión. Entonces, por ejemplo, si usted está en su familia, podría escuchar a su esposa. El líder autocrático no escucha a su esposa, no escucha a sus hijos, solamente dice lo que él quiere hacer. Y siempre su idea es la mejor. El líder participativo es un líder que escucha a su familia, por ejemplo, que dentro de una iglesia escucha a sus demás integrantes y que también en un trabajo también escucha a sus compañeros o a sus subalternos. Si soy jefe, a mis subalternos. Si tengo un tipo de liderazgo, puedo en cierta medida quedarme con la mejor idea, la que más aporte, y esa idea es la que finalmente terminamos efectuando.
¿Jesús era un líder participativo? Cuando estaban sus discípulos, Jesús en cierta medida le preguntó una vez a Felipe, Felipe, ¿cómo alimentaremos a estos 5.000? No tengo idea, dijo Felipe. ¿Por qué le preguntó? Porque quería saber su opinión. ¿Jesús era participativo? Sí. ¿Tomaba la decisión final? También. Después viene el líder orientado a las personas. Bueno, son líderes que trabajan para el desarrollo de su equipo con el fin de empoderar y sacar a lo mejor de su equipo. El líder orientado a las personas es aquella que ve las cualidades del equipo en el cual está trabajando y esas cualidades del equipo le busca que se realicen. En este caso, no que se realice la actividad, sino que la persona se realice. Por ejemplo, si en una iglesia hay una persona que le gusta cantar, busca que se realice cantando, porque es enfocado a las personas, independiente del resultado final. Porque puede haber una persona que le guste cantar, pero no sabe cantar, pero se realiza cantando. Hay una persona que le guste predicar, pero no sabe predicar, o no tiene talento para predicar, pero se realiza predicando. El orientado a la persona trata de empoderar a su equipo y sacar lo mejor de su equipo, independiente del talento o la capacidad que pueda desarrollar. Está enfocado a que esa persona se realice. A veces, dentro de todos lados, nosotros podemos ser malos esposos, malas esposas, buenos esposos, buenas esposas, o buenos trabajadores y malos trabajadores, ¿cierto? Buenos trabajadores para la obra de Jesús y malos trabajadores para la obra de Jesús. Pero Dios, de lo que hay, muchas veces trata de desarrollarse. Porque hay personas que en la iglesia funcionan, pero realmente no son los mejores, porque no hay más y Dios en eso que hay hace la obra, porque su obra tiene que avanzar. Jesús es enfocado a las personas. Esto lo habíamos visto antes con los varones, pero ahora estoy dándole un enfoque más bíblico. El líder carismático cuenta con mucho entusiasmo y se comunica con mucha energía y seguridad en sí mismo. Atrae a las masas. El líder natural es aquel que se levanta en un grupo de personas iguales, pero el que tiene una idea, también tiene la capacidad de convencer y de atraer con su idea, pero nadie le delegó esa responsabilidad, nadie le dijo tú eres el líder, sino que naturalmente esa persona se levanta y guía a las personas. Ese es un líder carismático. Tiene la capacidad de enamorar con su proyecto de vida, tiene la capacidad de enamorar con su proyecto de empresa, o de su proyecto de iglesia a los demás y que los puedan seguir, los entusiasma, los motiva en cierta medida porque su capacidad, la persona en sí, atrae. Y como atrae, le siguen. ¿Jesús era un líder carismático? Bueno, la palabra carisma viene del griego charismata. ¿Usted sabe cuáles son los dones espirituales? Los dones de hablar en lengua, de interpretación de lenguas, don de ciencia, de sabiduría, ¿cierto? Está el don de discernimiento de espíritu, el don de sanidad, el don de milagro. ¿Sabe qué significa la palabra don
de español al griego, de donde se escribió la escritura, significa charismata, que al español traducido es carisma. Dones carismáticos también se les llama. Los bautistas que no creen mucho en que los dones del Espíritu Santo estén activos ahora, le llaman a las iglesias pentecostales las iglesias carismáticas. Así es. Porque son iglesias que hablan en lengua, interpretan, hay dones de profecía, etcétera, etcétera. Se le llaman las iglesias pentecostales como iglesias carismáticas. Claro, se llama iglesias carismáticas porque ocupan los dones carismáticos. Hay ciertos movimientos de iglesia, o también ciertos movimientos teológicos, o escuelas teológicas que no creen en los dones carismáticos, porque dicen que estos quedaron en desuso, o finalizaron, porque al finalizarse el canon de la Escritura, ya no se necesitaron más dones. Bueno, nosotros no compartimos esa enseñanza o esa forma de ver la Escritura. Se basan en unos versículos de Corintios 13, en la cual dice que los dones, la profecía, cesará cuando venga lo perfecto. Pero, sin embargo, aquella interpretación va dada a una interpretación teológica. ¿Y cuál es la interpretación teológica? Para aquellas escuelas teológicas dicen, lo perfecto era que viniera el canon del Nuevo Testamento. Pero lo que nosotros creemos, o lo que yo creo en realidad personalmente, lo perfecto es cuando nosotros estemos en el reino de Jesús. Entonces cuando venga eso, lo otro va a cesar. ¿Ok? Dice el líder transaccional, estos son las cabecillas de un equipo que acepta obedecer completamente al líder luego de aceptar el trabajo. Bueno, transaccional tiene que ver con algo recíproco. Yo recibo algo a cambio. Por ejemplo, en una empresa, cuando a mí me van a dar un bono por hacer cierta labor. A usted le van a dar algún ministerio o un puesto dentro de una iglesia por tomar el liderazgo de algún equipo, de algún conjunto de personas, de algunos hermanos, y liderarlo. Hay, en este caso, un beneficio por hacerlo. Ahí sí. Y lo hacen a ojos cerrados. Total, el beneficio me va a llegar, o sea, puedo tener un beneficio económico. Me quedo después del trabajo porque voy a recibir dinero por hora extra, ¿cierto? Me quedo en este trabajo porque me pagan más dinero. O me quedo en esta iglesia porque simplemente puedo hacer más cosas y tengo un beneficio no solamente económico, sino personal. Este es el tipo de líder transformacional. El tipo de líder transformacional son los que inspiran a su equipo de manera constante y permanente y los mantienen motivados. Para que una iglesia crezca y para que una familia también pueda surgir, y para que una empresa pueda surgir, tiene que haber motivación. Es parte importante dentro de una organización, de cualquier tipo de organización. Si sus integrantes no están motivados, ellos no van a desarrollarse ni crecer y no van a multiplicarse. Una empresa sin motivación lo que va a lograr es simplemente estancarse o retroceder. Pero una iglesia con motivación va a crecer, porque sus integrantes van a activar y van a motivarse en hacer y realizar obras para el crecimiento. Porque lo importante acá es de que más personas se salven. Pero si yo no tengo la motivación para que esas personas se salven, no voy a hacer nada. Siempre voy a estar en mi puesto de comodidad. El líder transformacional tiene la capacidad de hacer que esas personas se motiven. Para mí esta es la mejor definición de qué es un líder como Jesús. Transformacional significa con transformación. Cambia a la persona. Sale de un estado
pasivo a un estado activo. Sale de su ignorancia a un conocimiento. Sale de su comodidad de no hacer nada a ensuciarse las manos, caminar, recorrer, pasar frío, pasar calor, viajar. ¿Y por qué? Porque tiene una motivación. ¿Y esa motivación quién se la puede dar? Solamente en la iglesia Jesús. Pero Jesús es una persona que transforma al ser humano. Dice en la Escritura, vosotros renovaos, dice Pablo, en el espíritu de vuestra mente. Usted sabe que la palabra espíritu no solamente significa el cuerpo incorpóreo, la apariencia incorpórea de una persona. La palabra espíritu tiene que ver con todas aquellas cosas intangibles, inmateriales, que la mente es espíritu. Los sentimientos son espíritu, pero se refiere a qué significa, a las cosas inmateriales. Pero también hay un cuerpo espiritual. Entonces hay que diferenciar cuando la palabra deriva a espíritu y cuando espíritu físico o corporal o espíritu en cuanto a algo intangible. Por ejemplo, cuando dice mis palabras son espíritu, no significa que una palabra, en esa frase no se refiere a que esa palabra es un cuerpo incorpóreo, se refiere a que una palabra es no tangible, pero son verdad. Mis palabras son intangibles, no se pueden tocar, no son de materia, eso está diciendo, pero son verdad. En Efesios capítulo 4, verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. A eso también me refiero. Ve que espíritu es una palabra ocupada, como actualmente nosotros ocupamos, para aquellas cosas que son intangibles. En la antigüedad se ocupaba la palabra espíritu para cosas intangibles. Es como la palabra carne. La palabra carne se ocupa en la antigüedad para la composición de la materia orgánica. Nosotros somos un cuerpo orgánico. Amén. Entonces, dice, los líderes burocráticos son líderes con gran apego a las reglas. Ellos, en el manifiesto de sus... Veamos qué dice acá. De sus procesos como en el manejo de su equipo. A ver, los líderes, vamos a pasar un poco más rápido esto, son líderes con un gran apego a las reglas, son personas que, por eso se llaman burocráticos, que si hay una estructura y hay reglamentos internos o hay acuerdos internos, son bien apegados, o también son bien apegados a una letra. Es que dijimos que 8 en punto partía esto, y todo siempre es estructurado de acuerdo a reglas, y de acuerdo a esas reglas, ellos ejecutan su autoridad. No hacen nada sin una regla. Es decir, y también la imponen. ¿Ok? Entonces ellos no hacen nada sin una regla. Y esa regla, en la Escritura también puede ser la ley de Dios, porque es una norma. El líder laissez-faire. Son líderes que luego de enseñar y guiar a su equipo, los deja trabajar por su cuenta. Los líderes laissez-faire son aquellos que le enseñan a usted cómo debe hacer su trabajo y después lo dejan actuar por sí solo. No están como el líder autocrático, que es un líder que manda una tarea, pero también está encima de la persona, viendo qué está haciendo. El líder laissez-faire lo que hace es decir, esta es la tarea, y después vuelve para ver cómo ocurrió. También están el líder natural. Este es el líder que
que no es determinado como tal, sino que simplemente lidera para suplir la necesidad de un equipo sin reconocimiento alguno. Este líder es natural porque se levanta de un grupo de personas y lidera para cumplir tareas. El líder orientado a las tareas es aquel que no le importa quién lo haga, si usted tiene talento o no tiene talento, sino que es el líder que simplemente se aboca a que se cumpla el objetivo. ¿Sí? Independiente si usted no puede hacerlo, si usted no puede cantar, hay que cantar, tiene que usted hacerlo. Porque eso están enfocados en las tareas. Muchas veces en planos organizacionales hay personas que le mandan a hacer algo que usted no sabe hacer. ¿Pero por qué lo mandan a hacer? Porque hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que salir. Hay que salir a hacer las tareas. Entonces, si no se cumplen esas tareas, él está en cierta medida haciendo que muchas veces esas tareas se ejecuten mal, se hagan mal, se realicen mal. Jesús como modelo de líder dice que señala el camino que debemos de seguir para alcanzar la plena felicidad. Pero no solo la señala, sino que es el primero en atravesarla. Jesús como líder a nosotros nos enseñó a cómo debíamos atravesar ciertas barreras, cómo debíamos comportarnos, cómo debíamos vivir, ¿cierto? Y Él también en su sacrificio nos mostró cómo debíamos de ser. Y en esa forma de ser, Él dice cuál es la exigencia de Dios a través de Él que nos demanda a nosotros para poder efectuar un verdadero caminar. Acá no está en la diapositiva, pero dice la Escritura, hablando de este líder, que señala el camino, que señala cómo uno tiene que hacer las cosas. Y estas cosas uno las hace y Dios se las marca para que nosotros seamos felices. Esto es importante, porque si nosotros la hiciéramos simplemente por algo, no porque simplemente por hacerlo, no. Porque Jesús traza este camino para que nosotros seamos felices. Si no es solamente por decirlo. Dios pone reglas, Dios pone leyes para nuestra felicidad, no para nuestra infelicidad. Como que Dios fuera malo, como que Dios fuera egoísta. No, Dios no es egoísta. Dios pone unas reglas por sobre todos los demás, por sobre todas las personas. ¿Para qué? Porque las personas, por sus propias reglas, por su propio camino, lo único que hace es destruir a sus pares, a su familia, a sus hermanos, a sus vecinos, a su familia, a su sociedad. El ser humano sin Jesús no puede liderar bien. El ser humano sin Jesús no puede estructurarse bien. ¿Por qué? Porque cada uno por naturaleza es egoísta y lo que busca en el ser humano y en el otro es sacar provecho solamente, siempre sacar algo, una tajada. Entonces Jesús reestructura el liderazgo para decir que el sufrimiento, a través del sufrimiento, ¿a qué se refiere con sufrimiento? No significa llorar y lamentarse todo el tiempo. Sufrimiento es que yo viva para los otros, porque al vivir para los otros, constantemente los demás me van a dañar, pero tengo que contener eso, contener y dominarlo. Así, por ejemplo, cuando dice, con respecto a los líderes, a los pastores, dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cierto? Jesús se fue al cielo, pero ¿a quién dejó? A líderes. ¿Y cómo son esos líderes? Que nosotros decimos considerarlos como, tomarlos en cuenta, darle importancia. ¿Cierto? ¿Pero por qué? ¿Porque dicen que son pastores solamente? No, fue una regla muy importante, por lo mismo que dice ahí, que son los primeros que nos demuestran a través de su estilo de vida cómo debemos de conducirnos e imitarlos. Entonces, también dice que aplica la empatía.
Él recibió las alegrías y las tristezas de la vida tan igual como las hacemos, tal igual como lo hacemos nosotros. Delega su autoridad y su poder a sus seguidores. No se guarda cosas para sí, al contrario, comparte su sabiduría con quienes los acogen en sus corazones. Entonces, el líder, como tú hablaste, uno tiene que ser cercano, empático, comprender el dolor. Si aquí vienen personas, si estoy en mi casa y yo soy una persona, todos ejercemos un tipo de liderazgo. Si yo no soy empático con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, ¿qué va a ocurrir con mi liderazgo? Va a ser lejano y se va a morir. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Fue cercano. Se acercó a los pecadores, se acercó a los publicanos, a los borrachos, a los enfermos, compartió con ellos, escuchó su dolor, le entregó consolación, le entregó vida eterna, le entregó sanidad, le entregó comprensión, pero también le entregó un camino a seguir para solucionar sus problemas. ¿Por qué Dios pone leyes en nuestra vida? Para solucionar nuestros problemas. ¿Por qué Dios pone mandamientos en nuestra vida? Para solucionar nuestros problemas. No para que tengamos más problemas, sino para que tengamos menos problemas. Eligiendo a Jesús voluntariamente. Por eso Dios no es un líder dictatorial ni autocrático. Nosotros elegimos voluntariamente seguirle. Ninguno de nosotros vino a Jesús con una metralleta a tomarse el país y dijo, aquí yo ahora voy a gobernar, ustedes tienen que todos adorarme. A las 7 de la mañana todos arrodillarse. Usted se pone reglas de obediencia para poder seguir a Dios. Si usted pone esas reglas de obediencia voluntariamente a seguir a Dios, Dios empieza a hacer una transformación en usted. Muchas personas no tienen motivación de ir a la iglesia. ¿Por qué no tienen motivación de ir a la iglesia? Porque no quieren escuchar al líder que los puede transformar. ¿Y dónde se puede escuchar a ese líder que se puede transformar? En una iglesia, en un video, en la Escritura, leyendo la Escritura, orando con Jesús, en el Espíritu Santo, y también obedeciéndole. Hay un versículo en Hebreos 13:17 que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto se lo dice no a los pastores, se lo dice ¿a quién? A los miembros, a las ovejas, a los integrantes, a la grey. ¿Quién le da el poder al pastor? ¿El pastor lo toma o es la persona que se lo da? Nosotros se lo damos. Porque él, siendo una persona humilde y tranquila, no va a venir de forma violenta, ni grosera, ¿cierto? O autoritaria, como muchos pastores lo hacen, que le agarran el chachazo a la oveja, ¿cierto? O lo retan, les pegan a veces, o lo tratan mal. No, de hecho dice la Escritura que los líderes, los ancianos de la iglesia, no se pueden enseñorear. ¿Qué significa enseñorear? La palabra enseñorear significa ser señor de ellos, estar por sobre ellos. ¿Qué significa entonces? Sujetaos. Sujetaos es a nosotros. Nosotros le damos la autoridad a Él porque Él también demuestra un ejemplo en el cual nosotros nos sentimos representados. Entonces aquí hay un trabajo automático que empieza a hacer a Dios en nosotros. Que ninguno es orgulloso, que ninguno es soberbio. Porque cuando no somos soberbios, aquí nos viene uno y dice, ¿sabes qué? Yo soy el que la sabe todo, así que ustedes vengan y háganme caso a mí. No, nada de eso. ¿Sabe que yo soy el que pone la plata aquí? Que levanta esta iglesia. Así que todos tienen que hacerme caso. No es así. Nosotros voluntariamente elegimos sujetarnos al pastor Raúl. Porque en él vemos la figura de un varón como modelo que nos representa con su fe y su conducta. Si a usted un pastor no lo representa con la fe y su conducta, no lo sigue. Y nadie lo va a obligar. Como en otra iglesia que lo amenazan y le dicen, si usted se va de esta iglesia se va a ir al infierno. y como que esta iglesia o cualquier otra iglesia son la única iglesia establecida por Jesús.
Jesús estableció su iglesia en todo el mundo. Y nosotros no somos los primeros en decir, no vamos a ser los primeros en decir, es que nosotros somos la única iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la de Jesús. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y donde está Jesús, ahí vamos a ser salvos. Si ahí se predica Jesús, ahí está la verdadera iglesia de Dios. Para que, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es de provecho. No sé cuánto tiempo llevamos, pero voy a leer otro versículo, y por eso lo estoy combinando con esto, porque, en 5 minutos más terminamos. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús fue empático, pero también delegó autoridad. Muchos pastores cristianos son autocráticos. ¿Entendemos lo que era autocrático, cierto? Resumámoslo como un pequeño dictador. Dicen, yo manejo todo. El que toca la música, y a tal hora, y así tienen que hacerlo. Es decir, en vez de delegar autoridad para que otros hagan la función y aprendan a hacerla, independiente de que se equivoquen. Porque de los errores las personas van aprendiendo. De hecho, nosotros somos cristianos llenos de errores. Y con nuestros errores nos vamos levantando y vamos cambiando. Porque si no nos equivocamos, finalmente no nos damos cuenta en el hoyo que nos hemos metido. Pero sin embargo, lo que Dios busca es que nos sujetemos a Él para no cometer los mismos errores. Si Dios quisiera un mundo en que el ser humano no se equivocara, hubiera hecho un mundo sin esa cualidad de equivocarse. Pero el Dios, hay una pregunta que muchos hacen. Dicen, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué creó al hombre entonces para que pecara? Dios tenía varias opciones. Una de esas opciones era crear puros robots que le dieran instrucciones y ellos obedecieran, no tuvieran un solo camino para dirigir. Dios creó este mundo, este universo, donde nosotros somos imperfectos, donde podemos elegir lo que queramos hacer. Hoy día puedo estar aquí y elegir estar sentado aquí y aquí hablándole a ustedes, y mañana o más rato puedo elegir no estar aquí, porque tengo mi propia decisión. Dios nos da libertad, la libertad de elegir. ¿Pero por qué creó este mundo Dios? Porque quiere que el ser humano, por voluntad propia, se sujete a Él, para que conozca qué es lo que es el verdadero amor de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros por nuestra propia voluntad le digamos Señor. ¿Qué significa Señor? Amo, mi dueño, mi soberano, mi dominador. Pero Él no lo hace. Dice, yo golpeo la puerta. ¿Y quién le abre? ¿Él abre a golpe de patada? No. ¿Quién lo hace? Tú lo haces. ¿Y Él qué dice? Si tú le abres la puerta, ¿qué va a hacer? Va a entrar y ¿qué va a hacer? Cenar contigo y habitar en tu corazón. Amén. Dice 1 Pedro 5:2, apacentad a la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, ¿ve? No hay que ser autocrático. Hay muchos pastores que no han entendido eso. Sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué ánimo pronto significa? Con buen ánimo, con muchas ganas, con mucha energía, con mucha motivación. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. A usted, pastor Raúl. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Si eso es lo que Dios busca, ¿qué significa sumiso? Respetándose, no aquí alterándose, no ejerciendo autoridad sobre es que yo sé más, o yo, no sé, canto mejor. No, estar en todo momento tratando de que los demás se superen, de buscar que los demás se realicen, de los demás se motiven.
revestidos de humildad, porque dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí es importante saber que si nosotros no vivimos de esa forma, aunque cuesta muchas veces porque cada uno de repente se arranca con los tarros, le molesta la actitud del otro, pero tiene que estar constantemente dominando sus sentimientos, sus emociones, su ira, su enojo, para poder tener una buena convivencia. Y esto también es en la familia, y esto también con su pareja, esto también con sus hijos, esto también en su empresa, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, ¿cierto? Con todos. ¿Cuándo dice que anda como león rugente el diablo? Cuando nosotros no aplicamos estas cosas. Si yo soy un pastor dictador, autocrático, ¿cierto? Cuando yo utilizo a las personas para lograr un fin económico o para lograr un fin propio, entonces, ¿qué ocurre? Que tarde o temprano esas obras se destruyen porque no son de Dios. A mí me causa mucha tristeza escuchar que a un pastor solamente se le llegaron personas cercanas, algunas de esas personas, no todas, pero algunas de esas personas cercanas, simplemente se preocupaban de él porque estaba enfermo, se preocupaban de él cuando estaba anciano, y se preocupaban de muchas cosas, simplemente, no porque le importaba realmente la persona, sino porque le importaba el legado que iban a recibir. Entonces, ¿cómo podemos ser así los cristianos? No podemos hacer así. Está mal ser así. Porque tarde o temprano esas obras se destruyen porque no vienen de Dios. Y para terminar, el cual resistid firmes en la fe. Estando firmes, creyendo. La fe es creer en la palabra de Dios con convicción. La palabra fe significa creer con convicción. Y si usted está confiadamente creyendo en Dios, en su palabra, no se va a equivocar. Porque muchas personas lo que dicen es, pero que Dios dice las cosas así, pero yo las hago así. Mejor hagámoslas así. Porque a lo mejor Dios no se equivocó, o a lo mejor Dios era para otros tiempos, ahora los tiempos son distintos, tenemos que ser así. Cuando los creemos más vivarachos que Dios, nos va mal. Y si no, dése cuenta qué hizo antes de conocer a Dios. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó en su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos en pie. Voy a hacer una pequeña, o le voy a pedir al pastor Raúl que pueda hacer la oración. Le voy a invitar acá o que si puede venir, por favor. Maravilloso Dios, que tiene enseñanza no tan solo para la iglesia, sino que para todo el ser humano. Por eso que Dios siempre hace un desafío y dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es tan importante acercarse a las personas con sabiduría, con humildad, porque vamos a aprender algo de aquellos que Dios los tiene por eminencia y los tiene honrados. Señor Jesús, cuántas gracias te damos, oh Dios, por tu infinito amor y tus nuevas misericordias. Este es el día, Señor, que usted nos ha dado,
donde nos hemos gozado, nos hemos alegrado, Señor, y hemos vivido en tu presencia. Hoy, Señor, llegó el día que teníamos una reunión de una enseñanza en el cual nos hace tan bien escuchar tu voz y tu santa palabra. Dios mío, sea bendiciendo en gran manera a nuestro hermano expositor, Dios mío, que hoy día usted le ha utilizado bajo la gracia y la unción de su Espíritu. Gracias te damos, Señor, por aquellos que estamos interesados, Señor, en crecer, en avanzar, en tener un mayor conocimiento que nos hace bien, porque así podremos ser de bendición para todos aquellos, Señor, que están también a nuestro alrededor. Bendiga, Señor Jesucristo, en gran manera a los varones de este lugar, como también a nuestras hermanas mujeres, Señor, que nos sentimos contentos y honrados con su presencia, que han venido a este lugar, porque en este lugar se han dado cuenta que hay palabra viva de Dios. Y lo que nos hace falta a todos es la palabra viva de Dios. Señor, gracias te damos, Dios mío, por esta bendición de haber escuchado tu voz y por haber avanzado un poquito más en el conocimiento, Señor, de esta gran verdad. Señor, bendiga, Señor, a mi hermano, Señor. Bendiga a nuestro hermano que está en el audio también, Señor Jesucristo. Bendiga a mi esposa y a todos aquellos que estamos aquí interesados en crecer y en avanzar. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder levantar esta casa de oración que es puerta del cielo, donde creemos que el Espíritu Santo, Señor, va a comenzar a traer a aquellos que usted, Señor, los tiene predestinados para la salvación de antes de la fundación del mundo. En esta casa, Señor, usted va a recibir a todos aquellos, Dios mío, que se alejaron por diferentes razones, porque usted no hace sección de personas y menos nosotros. Nos sentiremos honrados, contentos y felices de ver, Señor, aquellos cristianos que usted los va a hacer retornar, porque su venida está pronto, Señor, y usted quiere que todos se levanten y vuelvan, Señor, a las casas de oraciones donde se va a restaurar su vida espiritual, donde usted les va a levantar con poder, con autoridad, donde usted los va a perdonar, Señor, les va a dar la oportunidad como me la ha dado a mí y a todos los cristianos, Señor Jesucristo, que un día tal vez hemos estado bajos, Señor, pero usted nos ha levantado. Cuántas gracias te damos porque usted permite que oremos, Señor, por ellos. Que oremos por todos los que están descarriados, los que están detenidos, por aquellos que están titubeando en seguir o no seguir en este camino. Dios mío, reprendemos esta obra satánica, la reprendemos y la expulsamos fuera de los caminos de nuestros hermanos, para que ellos, Señor, tengan toda la libertad para poderse levantar y llegar a esta casa y decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame, Señor, a orar, envíame a amar, envíame a perdonar, envíame a predicar en el nombre de Jesús. Gloria y honra y alabanza a este nombre que es por sobre todo nombre. Gracias, Padre Santo, y a usted reciba, Padre amado, la gloria, reciba la honra, reciba la alabanza, reciba la adoración y para nosotros su misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Queremos invitar a todos aquellos que nos ven por internet. Tenemos reunión el día domingo a las 6 de la tarde, en los cuales son todos ustedes invitados. Aquí el que los va a recibir se llama Jesús y también aquellos que estamos con Jesús. Y el día martes tenemos reunión de enseñanza bíblica en el cual usted también puede, digamos, aprender lo que Dios quiera entregarnos martes tras martes. Y el día miércoles, reunión de mujeres a las 20 horas, donde está hermosísimo las reuniones que están haciendo nuestras hermanas, donde Dios está trayendo hermanas, mujeres